Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi, a te vexum mei omnium redemptor, oculos nostros sublimamus flattes, exaudi Christi supplicantum preces. Ave María Purísima, sin pecado, original concebida. Amadísimos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, quisiera comenzar nada más con unas palabras de la imitación de Cristo que nos dice: no esté tu paz en la boca de los hombres, pues si pensaren de ti bien o mal, no serás por eso hombre diferente. ¿Dónde está la verdadera gloria sino en Dios? Y el que no desea contentar a los hombres, ni teme desagradarles, gozará de gran paz cerca de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, mañana nos encontramos con don Juan Vázquez, un hombre que ha luchado su vida con defectos, con virtudes, que ante una situación adversa en todos los aspectos, fortaleció su familia y la parte esencial de la santa fe católica, pues se ha construido un oratorio en su propia casa y quisiéramos escuchar su testimonio. ¿Cómo se encuentra don Juan allá en Tijuana, Baja California? Gracias a Dios, bien, padre. Pues quisiéramos comenzar que nos platicara cómo usted conoce la fe católica ante la gran hecatombe, la espantosa abominación, cómo abraza, cómo cree ante un mundo que no cree. ¿Cómo es su vida donde usted se convence? Dice, esta es la verdad. Gracias a Dios, padre. En este año cumplimos pues 100 años del comienzo de la Guerra Cristera. Y pues acuérdate usted que comenzó con el cierre de templos. Pues de la misma manera yo tomé una decisión de cerrar una capillita que había abierto hace ya 18 años por la falta de certidumbre de la fe, no mía, sino de los sacerdotes que han venido a asistirme desde hace 18 años. La última experiencia, pues, es con el CMRI, y ante los diferentes problemas y falta de claridad en las decisiones que ellos tomaron con respecto a la tesis, con respecto a la situación lamentable de Trento y con la situación de el reconocimiento de prácticamente de la Roma apóstata, pues decidí abandonar el CMRI y cerrar la capilla por la falta de, como le digo, de fe de los sacerdotes. El último sacerdote que me asistió, le pedí claridad acerca de lo que estaba pasando y se limitaba únicamente a decir, pues, mi obispo es bueno. Le manifestaba o le preguntaba yo, ¿por qué me dice usted que es bueno? Se manifiesta con las obras. Y una persona que tiene una autoridad debe tomar decisiones. Decisiones que probablemente sean contrarias a las personas, pero debemos tener la confianza en la doctrina de la Iglesia, en la fe, y los sucesos que están teniendo lugar necesitan una claridad del señor obispo. Don Juan. Y probablemente uno de los primeros que cuando se manifiesta dudas acerca
de la tesis, inmediatamente emito yo un comunicado por parte de la Purísima Sangre de Cristo para estar del lado de nuestro Señor. Decimos, nosotros estamos en contra de la tesis, ¿verdad? Entonces, los diferentes problemas que se presentaron, pues evidentemente elevé una carta al obispo, pues sin recibir respuesta, ni del sacerdote, ni de nadie, ¿no? Cuando viene una crisis, como viene siendo la de Isidro Puente, pues hago exactamente lo mismo, ¿no? Y veo, sí, dígame. Quisiera comentar para las personas que nos escuchen, los que nos van a escuchar. Don Juan Vázquez tiene una persona que está en la ciudad de Tijuana, Baja California. Él edifica, porque la providencia así lo determina, un oratorio en su casa. Han pasado muchos padres, estamos hablando de 30 años, en diferentes etapas. Los últimos 10 años, la congregación de María Reina Inmaculada, dirigida por el obispo Marco Antonio Pivarunas, los ha asistido domingo tras domingo. En caso particular del padre Gerard Maquis. Don Juan Vázquez, una disculpa, tiene dudas cuando empieza a ver los problemas de la indefinición doctrinal. Hace las preguntas, hace una carta al señor obispo Marco Antonio Pivarunas de cuestiones doctrinales. Total silencio. Adelante, don Juan. Pues sí, padre, esa es la situación, por lo cual determiné, pues porque determiné cerrar la capilla y decirle al padre que ya no quería que estuviera asistiendo por la falta de definición. Una pregunta, a ver, antes de, bueno, me parece que no es lo más certero de cerrar, porque el oratorio sigue en función, porque se sigue elevando las oraciones a Dios nuestro Señor. Primero usted le pide la definición respecto a Roma apóstata por parte de la congregación de María Reina Inmaculada, su postura afirmada de autorizar la Santa Misa bajo ciertas circunstancias en comunión con el anticristo, o sea, el falso papa. ¿Y qué le contesta el sacerdote que lo asistió durante 10 años, Gerard Maquis? Bueno, esta es una situación, yo nací conociendo la tradición en 1973 y teníamos en ese entonces la asistencia del padre Joaquín Sánchez Arriaga. Por ahí en el 73 teníamos bien definido 2 libros, que eran nuestros libros de cabecera, que era Sede Vacante y la Nueva Iglesia Montiniana. Quedaba claro que nosotros no reconocíamos a Roma porque el Papa había caído en herejía. Esto es, Juan XXIII, Pablo VI, eran inválidos. Eso lo tenemos muy claro. ¿Cómo es posible que casi 50 años después se ponga en duda que si Roma es válida? Es una pregunta o un cuestionamiento completamente infantil. Si en ese momento que se presenta este problema se hace una pregunta y tienen que reunirse varios obispos para definir su posición, pues esto ya no suena bien. Quiere decir que nosotros ya no estamos de acuerdo con el comportamiento de los obispos, todo esto que nuestra tesis principal era en ese momento: Roma no es la Iglesia Católica.
adoptamos la posición de sede vacante. ¿Cómo pues ahora a través de 50 años se cuestiona aquel pronunciamiento del 73? O más bien del 69. ¿Qué les costó, don Juan, en aquel 73 admitir ante los hechos palpables la sede vacante? ¿Qué lucharon con su familia? ¿Qué lucharon en su entorno? ¿A qué se enfrentaron? O sea, todo lo que sufrió el buen católico, el dolor de que Roma no es la iglesia. Y hoy son nuestros hermanos, vamos a unirnos a ellos. O sea, ¿qué entorno vivió en aquel entonces? Era muy clara la situación de la iglesia, puesto que veníamos de una línea, pues digamos, tradicional completamente clara, con nuevas modalidades que se implementaron en Guadalajara. Tiene que ver, tenemos que tener claro la edad que yo tenía en ese momento. Estamos hablando de 14, 15 años. Por eso, en ese momento, pues se dio una batalla dentro de la iglesia conciliar. ¿Para qué? Pues para que conocieran que la iglesia había caído en herejía. Y trabajamos dentro de la iglesia conciliar para rescatar a personas que estuvieran en desacuerdo o que se hubieran dado cuenta de la herejía que estábamos padeciendo. Era perfectamente claro, puesto que las misas se implementaron. Recuerda que nosotros venimos de una degradación que viene de los 60s, una degradación moral, cultural, social, y era evidente que cuando la iglesia impone la nueva misa, pues se rompió todo, porque las celebraciones eran obviamente pues ya diferentes. Se pusieron en práctica a la hora de la consagración aquella música de la montaña de Roberto Carlos, las misas a gogó, era realmente un desastre. Entonces nosotros determinamos pues dejar ir a misa, dejar ir a esos edificios, y cuando íbamos a buscar a los padres que todavía no estaban conscientes de lo que había pasado. Las misas se convirtieron en misas privadas, dadas por el padre, en aquel entonces, el padre Luis Arroyo, ¿sí? El padre Benjamín Campos, uno que estaba en la iglesia de Nuestra Señora del Refugio en la calle Hospital, y el padre Arroyo que nos asistía en las diferentes casas. A partir de ahí nosotros dejamos de ir a la iglesia conciliar. Ahora hay que estamos en la misma situación. ¿En qué se parece esta época a la otra? La época del 73 fue un tanto violenta y había conciencia de nuestras familias del cambio que había en la misa. Ahora es pues callada, ¿no? Ahora es silenciosa. Hay un cambio porque la gente ya no se da cuenta. La gente está guiada en este momento por las emociones. En todo este tiempo ha habido un adormecimiento de la conciencia y que la gente únicamente quiere asistir a misa, sin importar la legitimidad o ilegitimidad de la misma. Nosotros en ese momento nos salimos. ¿Cuánto tiempo duramos sin misa? Pues podemos decir que un largo periodo, hasta que por medio de Monseñor Tuc se ordenaron los obispos y luego vinieron los sacerdotes, y esta situación se vino a regularizar allá por los 85, 86. Yo quisiera, perdón que interrumpa. Digan, padre. Quisiera concientizar o entornizar, entrar en un entorno a las personas que nos van a escuchar, y a las 250 que nos están escuchando en Twitter y otras plataformas. Quisiera comentar lo siguiente.
es una vivencia de personas que entraban pues a despertar a los padres, a entregar volantes, que se exponían a que los golpearan. Alguna vez fueron a la cárcel, decirles, hay una infestación judía interna, con sacerdotes, pocos, 2, 3, que, bueno, una postura que tenía que ser violenta, que lo que poco aprovechaba era el cómo me sentía, sino esa necesidad por la fe. ¿Cómo se siente hoy una persona que vivió eso? Cuando ve un pastor, llámese como se llame, o sea, el pastor no es el término protestante, un hombre de iglesia o una congregación, como se llame, que no pueda definir si Roma es parte de la iglesia o no. Cuando viene de este entorno y sus hijos, me imagino, pues no vivieron esta época, como es lógico, pero quisiera que comprendieran qué se vivió y por qué se tiene esta visión, como la tiene usted, don Juan, que es un testimonio viviente, y que por supuesto no lo van a entender, porque como usted lo afirmó, quieren Santa Misa, pero no están entendiendo que en aquel tiempo también algunos ofrecían perteneciendo a toda una red destructiva. Entonces, ¿qué sucede? Pues que es alcanzo a comprender, un dolor interno del alma, porque por una parte no lo entienden de abrupto, de exclusivista, cuando estamos viendo lo mismo que sucedió hace ¿cuántos años? Y ver que el sacerdote no define, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, a usted le tocó la vivencia con el padre Carlos Muñoz Calcetín, perdón, de la Sociedad de Trento, que dice, no estamos seguros, ese vacante o no ese vacante, bueno, depende de quién le preguntes. Ver a un maestro del Talmud judío, cuando el padre don Joaquín Sáenz y Arreaga explicó clarísimamente, oiga, el doble lenguaje, el silencio, y que se queden así como ofendidos por preguntar la posición teológica. Adelante, don Juan. Bueno, pues recuerde usted que la primera aparición o la primera entrevista que usted me hizo es para motivar a 4 personas que estaban inquietos con los cambios o con la indefinición que existía. Y lanzan una carta y yo digo, bueno, ¿por qué no dan su nombre? Si uno está comprometido con nuestro Señor, lo primero que tiene que hacer es salir a la defensa dando tu nombre, tu apellido, tu domicilio, tu teléfono. ¿Para qué? Para generar lo que se está haciendo. Un debate, una plática. A ver, ¿cuál es la posición y por qué sostienes la posición que sostienes? Si la tradición, pues en todo el mundo, pero principalmente en Guadalajara, entró en crisis e indefinición, pues es a causa de la falta pues del trabajo de los responsables de las diferentes capillas de la ciudad. Entonces, pues todo es indefinido, ¿no? Y aquellos que todavía conservan la fe, pues tienen miedo de hablar en público. Desconozco yo por qué tienen ese miedo. Si fue la principal característica que nosotros tuvimos en los 70s, ¿sí? Salir a la palestra, salir a las diferentes iglesias de Guadalajara. En lo personal, yo encontré al padre Tejeda enfrente del Hospital Civil de Guadalajara y, digamos, en cierta forma lo conquisté para la causa, puesto que él nos daba la misa en latín ahí en la propia capilla del Hospital de Belén, en su casa, y estuvo consciente de la situación que prevalecía en ese momento en la Iglesia Católica, ¿no? Había muchos sacerdotes, pues también atemorizados, supongo por su situación económica o
o de estructura o porque tienen la conciencia de la obediencia que deben de tener la autoridad y sabiendo que estaba mal, no tomaron otra determinación, y sí que permanecer callados y celebrar en público las misas del Nuevo Ordo y en privado a las que yo llegué a asistir de varios sacerdotes que daban, por ejemplo, estaban en la Merced y daban su misa en privado en su casa. Y a esas asistíamos nosotros. Entonces, ese trabajo que se hizo, pues es un trabajo que era necesario, porque la lucha en ese momento era al interior de la iglesia conciliar, porque muchos no entendían y no comprendían el problema, cómo se había dado. Don Juan, las personas que nos escuchan, don Juan Vázquez se encuentra en la ciudad de Tijuana, Baja California. Lo atendió la Congregación de María Reina Inmaculada y algunas personas como el señor Raúl Rodríguez, que algunas veces me da la impresión de que ponen en lugar de Dios al obispo Merardo Loya. Me da la impresión, probablemente estoy equivocado. Han manifestado que yo una especie de darle una consigna para que expulsara al padre Gerard McKee. O sea, usted es una persona de experiencia, que no va a llegar un simple sacerdote a darle instrucciones. Padre, de esto hay una situación muy, muy importante ahorita, ¿no? Este tipo de feligreses sostuvieron siempre la necesidad de un papa. El padre Esquetino tenía esa tesis de que había que elegir un papa para salir del problema. Si nosotros elegimos un papa, ya tenemos un papa, un abanderado legítimo, porque habíamos obtenido ese papa por medio de sacerdotes tradicionalistas. La posición que yo tenía y que sigo teniendo ante esta situación es que si muchos padres, dada la situación que vivimos, carecen de fe junto con sus obispos, y tenemos obispos hasta cierto punto ilegítimos, herejes, ¿cómo vamos a juntar una serie de sacerdotes con ideas completamente distintas? Perdí su voz, don Juan. Se congeló la voz. A la línea del padre Esquetino o del obispo Esquetino. Extrañamente, es la idea, inclusive en el propio CMRI llegaron a cuestionar esas ideas. El padre Gerard McKee. ¿Cómo es posible que ahora adopten esa tesis? ¿Por qué no ponen en juego los mismos argumentos que ellos nos expresaban? Esto es imposible. Está tocando usted un tema vital y fundamental. El CMRI es el que menos puede señalar, porque tuvo a su papa Adriano III, que fue el fundador de la Congregación de María Reina Inmaculada. El obispo Zúcar, ordenado, consagrado por los viejos católicos herejes. O sea, el padre ya mejor que se calle la boca. Y yo lo invito a dialogar. Sí, no es faltarle al respeto. Esa teoría, ¿quién surge? ¿Dónde surge? Recordemos, amados hermanos, de que el judaísmo, enemigo capital de la Iglesia Católica, porque es sinagoga de Satanás, va a encabezar todas las fracciones y las va a infiltrar. Y en este caso, esa idea del conclavismo es tomada del hereje de Homero Joas, al cual Monseñor Pivarunas, literalmente, como voy a compartir la fotografía, le está sirviendo café, mate o algún líquido
sentado en una mesa coloquialmente hablando. ¿Saben que reconocer a un falso papa es un pecado que te separa de la iglesia? Porque una de las notas es reconocer y obedecer al romano pontífice. Es una nota fundamental de la iglesia católica. Si eso no lo tengo, o si estoy siguiendo a quien no es, pues simplemente no estoy en la iglesia. Ahora, tiene que tener la doctrina íntegra, porque la debilidad de la infiltración, donde se nota que no es la iglesia, okay, se ostenta como tal. Tienes que tener la doctrina de nuestro divino Redentor, tiene que tener los mismos sacramentos y tiene que ser pública la profesión de la fe. Y no, cuando hay elementos externos, a nuestro divino Redentor lo utilizan como bandera y se ponen en lugar de Dios al hombre. Y todo lo que diga, dice el hombre de iglesia, dice el hombre de iglesia. Y lo que dice nuestro Señor, lo vamos guardando porque no lo entendimos. Eso es lo que hace una secta. ¿Y qué es lo que sucede hoy? Yo sé que hay muchas almas que sufren. En Tijuana, por ejemplo, está la cuestión de la judiomasonería de los tecos en la calle Sánchez Taboada, encabezada por quién? Pues por el padre Arnoldo Villegas en la tradición. Yo lo ingresé a la organización a él. Yo personalmente, porque él vive en aquel tiempo 4 cuadras de mi casa. Yo lo llevé al seminario. Sí, yo lo presenté con el señor obispo Zolan, que en aquel tiempo no lo quería recibir. Después él me traicionó. Fui a defenderlo cuando estaba Trento allá. Pero así es la vida. Y sobre todo, no quieren hablar. Entonces, aquí hay manos ocultas. Hay una cosa que se ve afuera, pero hay cosas que antes de que salgan, ya se planearon 2 días antes o una noche antes abajo. Y por eso la gente, el que conoce, utiliza el principio de Santo Tomás de Aquino en su Sagrada Filosofía, que es la oficial de la iglesia. No hay efecto sin causa. Todo tiene una razón de sí. Eso de no sé cómo pasaron las cosas, eso déjese a gente que no tiene la filosofía tomista. Todo es por algo. Eso de que no hay responsables, no hay culpables, eso no existe. Eso es para encubrir a la cabeza. Entonces, lo que hoy sucede es que quien realmente tiene la fe católica es quien va a quedar expulsado de lo que se llama la tradición, que está en un tránsito a encarzarse al judaísmo. Y por eso no definen, por eso no hay responsables, por eso no hay castigos, por eso hay infinidad de crímenes doctrinales y morales y no hay castigo. ¿Por qué? Porque es la corrupción y una separación del magisterio. Y es lo que le ha tocado vivir a don Juan Vázquez. Y por eso es incomprendido. Porque han creado en la mente de las personas eso de conspiración, eso de judaísmo, de quinta columna. Ay, eso es de mentes enfermas. No, mentes enfermas. Si usted analiza lo que han escondido los expedientes de la Santa Inquisición, es evidentísimo cómo trabaja. Pero todo eso ha sido enterrado, quemado. Y por eso cuando un sector que se dice antijudío o para combatir empieza gradualmente a perder la lucha, a ser ambiguo o a señalar un problema, pero no nombre y apellido, y encubrir a otros, se hace político, es que ahí ha sido infiltrado o siempre lo han sido y están traicionando a Cristo. Y empieza la confusión. Entonces, hoy actualmente hay un cambio. Y hay varios lugares que se decían férreos contra el judaísmo y hoy se han vuelto enemigos abstractos. La sociedad de los tecos, pues, se supone que era antijudía, vea a la sociedad de Trento, que es hija de ellos, ingresando a un maestro del Talmud.
Bueno, esto es, bueno, primero yo doy gracias a Dios porque me ha mantenido en la fe y he resistido las diferentes batallas. Siempre es, aquella temporada fue pues prácticamente muy bonita en la vida, nos dio muchas experiencias y en 1975 la señorita María Ocampo me hace ver, la señorita María Ocampo era como la asesora de un grupo femenil ultracatólico que había dirigido las supuestas ah, sector femenil en la Guerra Cristera, se me hace que se llamaba el grupo Santa Juana de Arco, que ella decía haber dirigido en el 26. En una actividad en el 75 me hacía ella ver que los sostenedores de nuestra lucha eran los Estados Unidos, por lo cual ella tenía su casa un gran gobelino, una pared así semitapizada con la Guerra Civil Norteamericana. Me decía que me platicaba ella de la situación contra el comunismo después de una conferencia en el Hotel Francés. Fuimos a su casa y me platicaba, le pedía yo que me diera detalles del acontecimiento de la Guerra Cristera, un acontecimiento importante. Me decía ella que el más importante fue la conversión que ella hizo de unos niños judíos que estaban en contra de nuestra fe y no sé qué prácticas hacían en sus hogares y que esos niños llegaron a denunciar a sus padres en plena guerra cristera, a ella. Ella los había convertido. Con curiosidad de un muchacho de 14 años le pregunto, señor Tamari, ¿quiénes son? Me contesta, nuestros actuales dirigentes. Me quedé pasmado, dije, ¿cómo? Pero bueno, cree uno en esa edad que es Una, posible. una pregunta nada más. La señorita Ofelia, ¿Ofelia se llama? María Ocampo, parece que era sobrina de Gloria Riestra. Ujú. Ella vivió o tenía una de sus casas a 2 cuadras de la embajada norteamericana, donde enfrente de las Capuchinas. Ahí vivió en la época de los 70. Supongo que es muy conocida en el ámbito de la Universidad Autónoma de Guadalajara, porque era, como le digo, un ícono de la guerra cristera. Generalmente visitaba a los jóvenes y a las jóvenes con, con licenciado Venegas. Sí. Muy, Es de aquellos tiempos, ¿no? De los años, estamos hablando del 75, sí, para ser exactos, ¿no? ujú. Una pregunta. Entonces, Este, la señorita Ofelia Campo, no, María Ocampo. María Ocampo, ¿ok? Ella afirmó de que los niños en aquel tiempo, que era la familia Leaño, los cuasi fundadores de la organización de los tecos, eran hijos de judíos. Sí, claro. Eran hijos de judíos y que se habían convertido al catolicismo. Y que esta señorita, o persona o campo cercana, ¿a quién? Cercana a Gloria Riestra, se encargó de que los niños judíos, ahora rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, pues el hijo del niño que se convirtió, era judío que denunció a sus padres. Ella los convierte al catolicismo, según dice ella, que ahora son muy católicos. Y ahí aparece Gloria Riestra. Golf. Entonces,
Este dato, suponiendo sin conceder, pues es la explicación natural a la aparición de Isidro Puente Ochoa, maestro del Talmud, a un obispo Dávila Gándara, que en la zona donde él nace, el apellido Dávila es 95% propio de judíos, donde hay una congregación en México, que era la Sociedad de Trento, fundada directamente por la organización de los tecos, por los hijos, los niños judíos que se convierten al catolicismo, según afirmaron ellos, y que incluso el rector, papá del actual rector, comía con en Ajijic, en un restaurante donde un rabino bendice la comida. Por política, no vaya a pensar mal. Entonces, ¿qué tenemos? Eso se le llama la falsa derecha. Más claro. Bueno, padre, eran tiempos, difíciles y eran tiempos en que se reclutaban muchos niños para, pues obviamente, ¿no? Los niños son hasta cierto punto de buena voluntad, queremos el bien, amamos a nuestra patria, amamos a Dios, queremos trabajar por el bien. Si usted era, digámoslo así, utilizado entre los 14 y 20 años, que luego lo echaban fuera porque cumplía un ciclo, porque obviamente todo el trabajo era gratuito, realmente era una agencia de información fenomenal, no existían los teléfonos, existía un estructurado grupo de agentes, niños, en toda la sociedad, en las escuelas, en la iglesia. Y aquí es muy curioso porque acuérdese usted que venimos de los 60s, de la deformación. El primer libro que yo me tocó leer fue Resistencia a la Subversión, en que se denunciaba el trabajo de la escuela de Frankfurt, ¿sí? En la cual pues, se había convertido en la sociedad una sociedad sexocéntrica, hacían que todas las pasiones fueran, las bajas pasiones fueran incontrolables, ¿sí? Con el gurú acá de California, ¿sí? De esa escuela. Y, y pues, oye, decía, bueno, pues que estos están destruyendo a la familia. Es que es muy curioso, porque una vez que pasa el tiempo y uno medita sobre todas estas cosas que en realidad había que luchar contra los hippies, contra los drogadictos, contra los efectos de esa propaganda, ¿sí? Pues éramos como una punta de la misma madeja, porque luego a esos jóvenes se les decía que había que luchar por Dios y por la patria, que era correcto, pero lo cual había que hacer un reporte de nuestros propios padres, de nuestros hermanos, qué pensaban, qué hacían. Y todos terminábamos, a cierto punto, en contra de nuestros padres o de nuestros hermanos o de la sociedad, porque no pensaban como nosotros. O sea, yo estoy meditando, o he meditado, que eran la misma situación, era la destrucción de la familia, porque porque ya no estaba defendiendo uno realmente a ciencia cierta la fe, sino estaba defendiendo intereses ajenos a lo que era la iglesia. Se llegaba pues, a fanatizar a la gente. Por eso muchos terminan mal con la universidad y con la herencia recibida porque la malentendieron. Uh-huh. Yo salí de mi casa a los 17 años, ¿verdad? Mi papá me tuvo que invitar a elegir entre los grupos de la universidad o mi casa. Y decidí los grupos de la universidad. Para que luego, obviamente, una vez que uno deja de ser operativo,
pues le dan una patada y le dicen, pues, ¿cómo te las arreglas? Porque una vez, en ese momento, cuando fanatizan a tanta gente, pues técnicamente le destruyen su vida. Porque usted llega a los 12 o a los 15 años y tiene un periodo de vida de 6, 8, 10 años. Y es utilizado o era utilizado. Cuando usted le llega la época ordinaria de una persona de que tiene que casarse, pues no dejó escuela, no tiene profesión, no se descubrió en sus cualidades naturales para un trabajo manual o intelectual, y usted tiene que empezar una vida contraria, pues a los 20 años, 23 años, 25 años, porque usted creyó servir a a Dios y a la patria, y realmente sirvió a intereses mezquinos para que mucha gente se enriqueciera. Estuvo bien estructurado como una maniobra económico-política. ¿Por qué? Porque compró suyo mano de obra gratis y traición de lo que aparentemente se proponían. ¿Cómo se fundan los seminarios? ¿Cómo se fundan los seminarios? Por decir, por eso tiene la crisis Trento y por eso tiene crisis la tradición en México, porque se designaba a quien sería sacerdote por instrucción, no por vocación. Yo mismo, y si me está escuchando el padre Medina Pozos, Alfredo Medina Pozos, él fue por mí, de Argentina, en La Reja, llegó a Guadalajara para llevarme al seminario. Yo ya me encontraba casado. Estamos hablando de octubre del 78, cuando él llegó por mí para llevarme a Argentina. Dije, padre, yo me casé. Pero así como a mí, como llegó conmigo, había una designación más cruel de decirle a una persona, tú te vas a ir de sacerdote, porque vamos a defender la iglesia. Y las personas, pues se iban, no sé yo, en otros lugares, cómo te tomó la determinación para que una persona se fuera de sacerdote. No sé en su caso, o en el caso de muchos, ¿verdad? Pero no era por una vocación, ni era por haber hecho un estudio concienzudo de cada una de las personas. Y generalmente, pues eran gente con planos suyos sin cultura, con mucha pasión, sí, por la defensa de nuestro Señor, pero, pero sin la vocación, sin la cultura adecuada, nada. Por eso tenemos esta crisis. Ahora, Quisiera comentar, si me permite, sí, cómo no. lo siguiente, a ver. Le voy a platicar mi caso personal. El seminario de Hermosillo, de la Sociedad de Trento, está en Hermosillo, como sabemos, el seminario mayor. En mi caso, yo me encontraba en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Para ingresar al seminario, en mi caso, yo tenía que pertenecer a la organización. Yo voy a un preseminario. El padre Francisco Jiménez, que me permite la entrada, hizo hasta lo imposible por expulsarme. 2 veces me corrió. ¿Por qué? No porque tuvieron una adversión a mi persona, sino porque la instrucción de Manuel López es que la zona, en aquel tiempo, de Tancredo, así se llamaba, que era el seudónimo de Gustavo Aroveina, pues no era de confianza, aunque era de la organización. Eran enemigos. Por diferencias, ambos se acusaban de judíos. Entonces, yo fui al seminario, como Dios es testigo, porque deseé serlo, en contra de mi jefe interno y en contra de otras personas más. Lo mejor que me ha pasado en la vida es ser sacerdote de Jesucristo. Lo que sí me molesta muchísimo es que al enterarme la verdad, que veo que se replica, veo cómo se encubre, es, ok, conocimos el sistema y las personas de la organización que nos escuchan o que se van a escuchar, ellos lo primero que hace
el falso integrante de la organización, como es el profesor Guadalupe Aroveina, jefe práctico de la ciudad de Tijuana, Baja California, que es un cobarde. Sí, es un cobarde. ¿Qué hace? No escuchen a este padre porque es el demonio. ¿Cuál fue mi pecado? Decirle a Gustavo Aroveina, eres un marrano, por el expediente que tu jefe nacional entregó de tu persona. Y él me dijo, los Aro de Mexicali son puros, limpios e inmaculados, y los Aro de Guadalajara son judíos. Fue la respuesta que me dio. Ok, entonces, a lo que voy es esto. En el informe que le entregamos al señor obispo Marco Antonio Pivarunas, porque yo conozco al obispo Pivarunas en un grupo interno de la organización. Sí, hace 35 años. Un pequeño niño que ve a un señor obispo o a un padre en un grupo interno de la organización. Ven porque es la organización de Dios. Y hoy dice que no la conoce. Con un lenguaje muy claro. Y en ese informe le entregamos cómo los primeros padres de Trento fueron mandados expresamente por la organización, incluyendo el esposo Ávila Gándara, que ellos custodiaron y estaban viendo a Monseñor Carmona, y ese muerte, que yo digo que es un asesinato, fue planeado por la organización. Y lo hizo por Ávila Gándara. Hay un expediente que está entregando en este momento a la Procuraduría General de la República para que se abra la investigación. ¿Qué sucede? Que tenemos la fe católica en manos de sátrapas. Por eso no hay los frutos. Y las personas, yo no quiero de problemas, ¿por qué hablas de eso? Cállate la boca, blasfemas. Señor, si no entiendes el origen del problema, no vas a dar con la solución. Vas a jugar a tu papita como el falso Papa Miguel, cercano de Betina Galo, cercano de Luis Gatamira, que lo conoce el Monseñor Pivarunas. Shh. Porque hay dos corrientes, la que pasa por arriba y la que pasa por abajo. Y por eso el mandato máximo es, tú hazme caso a mí y olvídate de la doctrina. Entonces, ¿qué le pasa a don Juan Vázquez? Pues que está viendo las dos realidades y su entorno lo va a juzgar conforme piensa en la cabeza. No sé, don Juan, ¿qué piensa usted? Bueno, es que esa es la raíz del problema. Quieren hacer un corte entre el pasado con la feligresía como si estuviéramos contando fantasías, como si eso no haya sucedido, ¿verdad? Pero únicamente yo quiero retomar lo que los principios con lo que estuvimos constituidos en 1973 hasta 1978-79, ¿sí? Que era Roma es apóstata y el efebre no es digno de confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos amos. No puede ser tradicionalista estando dentro de la iglesia. O sea, tenemos que dudar de los lefebristas. Eso de menos en el Oriente, porque luego se comenzó la descomposición. Recordemos que los primeros sacerdotes se formaron en la reja. ¿Con quién? Pues con Lefebvre, ¿no? Con la Sociedad de San Pío X. Luego surgen los 80s y había otra desconfianza, ya cuando los sacerdotes son bien ordenados, que teníamos que tener cuidado con el padre Ruiz, el cual era un judío despreciable, pues que algún día lo tenía que pagar cuentas por judío. Entonces, todo esto son puras contrariedades, puras cosas en verdad irracionales, porque se constituye una iglesia dentro de otra iglesia. Esto es, la iglesia dirigida por civiles para someter a una iglesia de la cual muchos sacerdotes ni siquiera están bien
capacitados para entenderla y comprenderla. ¿Cuántas veces no hablé con algunos sacerdotes, a un sacerdote que ahora es obispo, que dice, mira, don Juan, esta es mi forma de trabajar. Yo entendí la forma que se trabaja dentro de los grupos y este es mi fuerte. No, padre, usted es católico, usted es parte usted se ordenó en la institución más grande de todos los tiempos. Es, es una sociedad eterna, ¿sí? ¿Cómo usted va a preferir a esos grupitos? Entonces, estamos como estamos, porque así te formaron las personas. Ahora, ya cuando ahora nosotros, pues ya crecimos y nos damos cuenta, yo le agradezco a nuestro Señor que yo todavía estoy, hasta ahorita, antes de que me recoja, procuro estar del lado de la verdad. Yo quisiera que todas las personas, con calma, la tempestad ya ha pasado, con la crisis que tuvo Trento lamentablemente con los pobres niños, el problema de la tesis, ¿sí? Y la ridícula reunión de obispos para meditar profundamente si Roma es parte de la iglesia. Ya pasó la prueba clara. Isidro Puente dando clases de judaísmo, dándole la lectura del Talmud al padre, al Carlos, padre, al Carlos padre Muñoz, Carlos Calcetín. y a las seminaristas. O sea, si las personas entran en razón, tendrían que decir, yo busco el expediente del acontecimiento lamentable de esos pobres niños. ¿Existe? Esto es una verdad incuestionable. Aquí están los elementos. Luego razono de la tesis. Una cosa no puede ser y no ser. La labor del Autónomo de Guadalajara fue tener a múltiples órdenes religiosas dentro de la universidad para validar la tesis. Luego, pues, vemos la labor, ustedes la pueden ver, el trabajo de Isidro Puente dentro de Trento. Y a mí lo que me quedó completamente grabado, porque yo tuve la experiencia, es decir, que Isidro Puente, ante la reunión de obispos de la tradición, se quedara 3 días más. A mí me lo está contando. A mí me lo dijo el padre General McKee, que se quede 3 días más para que vaya a Omaha a ver a los seminaristas. Quisiera recalcar A en veces ese. repite el padre, que no son elementos. Quitémonos ahorita los títulos honoríficos e inclusive, con perdón de usted, quitémonos un rato, si se pudiera, yo no soy sacerdote, no consideres al sacerdote, considera los hechos objetivos. Haz de cuenta que tú eres médico y vas a ver el diagnóstico para ver de qué está enfermo ese cuerpo. O eres abogado, estás viendo los elementos del juicio. Te debe dar como conclusión de que están actuando muy mal estas personas, que generalmente se puede ver que son verdaderos infiltrados dentro de la tradición. Ahora tienes que ver otros elementos alrededor, múltiples elementos, pero quítales el título. Yo no voy a investigar al obispo Marco Antonio Pivarunas. Yo voy a investigar a Marco Antonio Pivarunas como un sujeto, como una persona, como un ser humano sin título. Podría aceptar yo toda esta situación quitándole el título. Podría yo aceptar
la situación de Dávila Gándara. Quítale el título. Quítale el título de padre a Daniel Pérez, a Carlos Muñoz Tecelín. Quítales el título y pon los actos humanos en cuestionamiento. Ahora, ¿por qué yo no voy a misa? No estoy haciendo más que lo mismo que hicieron aquellos probablemente ingleses en la época de Enrique VIII, cuando se les obligaba a convertirse a ser anglicanos y prefieren no ir a misa, prefieren no asistir. O de los japoneses que una vez que los persiguieron y se ocultaron, ¿cuántos años vivieron tantas generaciones desgraciadamente sin la Santa Misa? La situación vivida en estos momentos nos hace ver, por desgracia, la situación que yo vivo. Por eso yo le agradezco a nuestro Señor que me dé la oportunidad de pasar la prueba, porque de alguna manera, desde 1973 hasta el 2026, creo que he pasado la prueba. Yo creo que soy congruente. La congruencia es mi capilla que tiene una entrada de la calle que dice, soy católico. Yo no me avergüenzo de mi fe. Doy mi nombre, mi teléfono, mi lugar, mi ubicación. ¿A qué le tengo que tener miedo? ¿Qué me puede pasar? ¿Cuántos sacerdotes han pasado por mi casa? Les abrí las puertas. Padre Gerald McKee estuvo 10 años aquí en mi casa. Me conoce y lo conozco. Sabe de mi sinceridad. Y como se lo manifesté, yo dudo de la de él. Yo mismo le dije, no creo en Marco Antonio Pivarunas. ¿Sí? Para mí es falso en su obispado, por lo cual yo no puedo seguir comulgando delante de mis nietos con una persona que yo no creo en su fe. Lo considero traidor. O deme usted elementos contrarios. Su argumento fue, Pivarunas es bueno. Yo soy bueno. Padre, perdóneme. Yo soy bueno. Si yo empiezo con que yo soy bueno, pues ya, vámonos, cierre el changarro y vámonos. Yo soy un pecador y yo tengo que pedir todos los días pues que se me apliquen los méritos del Señor, que se me apliquen los méritos de la cruz. Yo no tengo que ser ningún, en el mejor de los casos, ningún consejero de un padre que tiene cuántos años como sacerdote ordenado. Terminamos el padre Gerald McKee y yo con el grave cuestionamiento de la falta de defensa que hicieron en contra de las declaraciones de Prevost, en contra de Nuestra Señora. No van a salir en su defensa, no van a decir nada, ustedes que son de María Reina Inmaculada. Silencio total. Padre, hágame un favor, ya no venga. Ya no venga. Y como usted lo hace, pues yo puedo hablar públicamente con el padre Yerano aquí, con el señor Pivarunas, tengo copias de las cartas enviadas que no tienen contestación, donde que yo les afirmo por encima de mí mismo, inclusive, de mi esposa, de mis hijos, de cada uno de los sacerdotes, del obispo, esta es mi posición fiel a nuestro Señor Jesucristo. Es ofensivo que yo vaya a poner, soy fiel a Monseñor Pivarunas. Será ridículo. Soy fiel a nuestro Señor. Y ahorita estamos platicando muy bien, tanto usted como yo, porque nos queremos de buena fe. Usted cree en mí,
Y yo creo en usted como personas de buena fe, como fieles a nuestro Señor, como hermanos en Jesucristo. Pero el día de mañana usted puede estar en contra de mí por ser yo hereje, por no haber permanecido en la fe. Y no pasa absolutamente nada. Sería, usted me podría condenar mañana si yo voy en contra del magisterio de la iglesia y en contra de nuestro Señor. Y es completamente válido. Esto lo afirmo por las... Juan, eres muy cambiante. No, yo no he cambiado. Se lo pueden preguntar, lamentablemente, probablemente el padre Luis Arroyo pues ya pasó a mejor vida, pero se lo pueden preguntar al padre Contreras, que está en Argentina, se lo pueden preguntar a Monseñor Madrigal, se lo pueden preguntar al mismo padre Jeremy aquí. Yo he renunciado a los sacerdotes porque no han sabido defender la doctrina. Cualquiera de ellos podemos salir en público. Puedo hacerles unas preguntas que les hice en privado. Si no supieron defender la doctrina, pero están donde están. Y tienen mi teléfono, mi domicilio, mi capilla que está cerrada, ¿verdad? Porque yo no renuncio a la fe. Y yo así me puedo morir, ¿eh? Yo me puedo morir. Ojalá que nuestro Señor me permita poderme confesar, poder comulgar dignamente. Pero si no fuera posible, pues yo no tendría problema. Yo no voy a estar con un sacerdote o con un obispo que está acusado, yo no sé cómo son obispos, como el de Inglaterra que está amancebado con otra persona, del mismo sexo. ¿Cómo voy a ir yo a misa a ese lugar? Me dicen escrupuloso. ¿Cómo voy a ir yo con Esquetino, tan desprestigiado que está? Y hay elementos para su desprestigio, por supuesto. Por eso es la posición que yo guardo ahorita. Por eso, si usted ahorita me ha entrevistado, yo quiero manifestar mi fe. Y la fe es irme al abismo, porque confío en Dios. Porque sé que no hay nada. Porque sé que todos le han fallado. Sé que yo mismo le puedo fallar. Ahora, hay que agradecer también todo lo que se nos ha dado. Pues somos parte de la vida. No hay que asustarnos. Yo nací como usted dentro de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hubo personas buenas. Hubo cosas bien. Hubo buenas aventuras. Hubo crecimiento. Pero en cuanto se apartaron, o más bien yo me aparté, y me aparté, y me aparté, y me sigo apartando. Por rezo por la conversión de todos. Y ojalá que, en verdad, lejos de volverse a revestir con el hábito hebreo, las autoridades de Guadalajara se conviertan. Que Antonio Reyes, el chatoleaño, se conviertan. Que sean sinceros, que reconozcan la maldad de haber instrumentado tantas cosas para intereses personales. Que el señor Pivaruras se convierta, que reconozca y diga, ¿sabes qué? Pues he cometido graves errores. Pues en última instancia pues, queremos la conversión de todos. Entonces yo únicamente sí dejaría claro
que es necesario que presentemos argumentos, que veamos la realidad y que la misa es extremadamente importante. Pero si no la tenemos, pues esperemos la misericordia de Dios. Por ejemplo, si no la tenemos porque no nos la merecemos. Y que ir a misa es realmente convertirnos. Se es católico en todos los actos de la vida. Entonces, seamos católicos. Y la vida es una lucha. La vida es una lucha. Así como padecemos nosotros, probablemente así padecieron nuestros cristeros. Tenían una vida ordinaria, una vida que había que vivir, comer, trabajar, procurarse el sustento, las alegrías, las tristezas. Lo mismo en la Guerra Civil Española o lo mismo en tantas guerras que ha habido. Había una vida, hay una microvida. Y esa microvida, en esa microvida hay que ser católicos. Y en esa microvida hay que amar a nuestro Dios Señor. Hay que amar a su Santísima Madre. Hay que estar dentro de la iglesia. Y si no tengo misa, pues ya la tendré cuando nuestro Divino Señor lo determine. O no sé usted qué pueda decir, pues, padre. Pues primeramente estoy muy agradecido con la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Fátima, porque es su día. Por esta entrevista es un testimonio muy valiente. Es un testimonio que algunos lo sabrán, pero ni tienen la gracia ni tienen la fortaleza para expresarlo. Y, por supuesto, ¿cuál es la reacción de la falsa derecha, de la falsa iglesia? Pues es criticar. Amados hermanos, lo que ha platicado don Juan Vázquez es la verdad. Es el por qué estamos así. Decimos lo que no somos. Lo que estamos tratando de impulsar es ser lo que es la Iglesia Católica. No somos la organización. No somos el grupo D, como se llame. No somos el grupo de Lefebvre. ¿Y qué van a decir ellos? Nos odia. Nos tiene coraje. ¿Qué dice la Iglesia de 2000 años? Eso es. Yo invito desde aquí al padre Manuel Martínez, que está en Tijuana, que se dice antijudío, anticomunista, que tiene toda la postura entre comillas, y está con un obispo, como dijo, y yo respaldo totalmente lo que dijo don Juan Vázquez. Yo no confío en el obispo Marco Antonio Pivarunas. Él actúa como un judío, obra como un judío. ¿Qué está haciendo ahí el padre Manuel Martínez? Yo lo invité hace días a un video que hablara libremente. No quiso hablar. ¿Por qué? Porque está protegiendo a un obispo judío que obra como judío. Padre Manuel Martínez, ¿qué hace usted ahí? Y va a dar platiquitas. Adelante. Bueno, padre Manuel Martínez, muy buenos días o buenas tardes. Sé que me está viendo. Yo lo envié con Monseñor Marco Antonio Pivarunas. Obviamente, no sería ético. Sería contrario pues a mis principios, comentar cosas que no corresponden. Pero, padre, usted venía con muchos problemas. Yo le dije, padre, yo no soy confesor. Confiésese con un sacerdote. Confiésese con un obispo. ¿Verdad? Vaya con su obispo, Marco Antonio Pivarunas. Padre, yo lo envié. Yo pensé que otro había sido su destino. En cuanto a preparación, en cuanto a ajustes dentro de la ordenación o dentro del trabajo ilegítimo de los esquetinos.
Nunca he comido con los esquetinos, pero puedo tener un expediente muy grande de los esquetinos. Lo llegamos a tratar, padre. Me confirmó las sospechas de todas las ilegalidades de esa orden religiosa. Padre, por favor. Entonces, me agradaría que meditara y si usted quisiera platicar conmigo, como usted me buscó muchas veces, pues yo me puede volver a buscar, padre. ¿Verdad? Lo que le pido es, obviamente, congruencia, padre. Congruencia. Esté bien, padre, buenos días. Yo quisiera hacer un comentario. A ver, son temas que estamos tratando sumamente profundos. Que la reacción de una persona como recibir un mensaje y comenta, eso se trata en privado. Y yo le comento a este obispo que me escribió hace rato. Si ha tratado con la persona, se ha tratado con su superior, tanto interno, o sea, de estructura jerárquica de la iglesia, como el superior que él se que se denomina internamente en la organización. Y no ha habido, al contrario. ¿Y qué dice el Consejo Evangélico de San Pablo? Primero tu hermano, después con 2 personas más, después con su superior y después hazlo público a la iglesia. Porque el daño que sigue es la apostasía de toda una feligresía. Como el obispo Marco Antonio Pífarón lo autoriza, es bueno y santo. Esa no es norma de fe. Entonces, no es un señalamiento al padre Manuel Martínez, al cual como sacerdote lo respeto. Lo que no respeto es que nos apartemos y le llamamos santidad a lo que no hay santidad. Respeto la dignidad episcopal, pero no respeto al que está ahí abriendo la puerta a los marranitos, negando la confesión de la fe pública y sobre todo encubriendo a la judío-masonería, donde hay más de 60 eclesiásticos juramentados. ¿Por qué el padre Manuel Martínez, que yo lo conocía a él, yo estaba en la preparatoria, en la secundaria, un joven diestro en aquel tiempo él? Y entonces, no se trata de sacar trapitos, no es de eso. Es por qué hoy se niega a Jesucristo. Esa es la raíz. Como el padre Arnoldo Villegas. Sí. Ay, ¿qué tiene que ir a hacer con el obispo Mattweiler? Que es netamente a favor de la tesis de Casiciaco. ¿Qué está haciendo? Amparando en la calle Sánchez Taboada, que esa iglesia pertenece al ayuntamiento, por cierto. O sea, pertenece la propiedad, es una concesión, o sea, la pueden quitar en cualquier momento. Y que la iglesia donde se reúne misa en Mexicali, él dijo que está a nombre de Trento. ¿Por qué no arregla eso? Ahorita haciendo una escuelita, una iglesia en una escuela, dentro de la organización. O sea, ¿qué no te separas de la ubre que destruye a la iglesia católica?
disculpa, entré desde el teléfono. Mi computadora tiene, no sé qué le pasó aquí, pero tengo 3 computadoras, las cuales no pueden entrar ahorita al video. Nada más. No estamos en contra del sacerdote. Hay un sistema y por eso tenemos los frutos que tenemos. No definición doctrinal. ¿Por qué insistimos en el juramento antimodernista, que es orden del sumo pontífice, su santidad San Pío X? ¿Por qué? Porque son las medidas de protección de la iglesia. Y cómo todos ellos protegen esa red secreta que la conocen perfectamente. Me llamó la atención del padre José Ciacero de España, defendiendo a Mariano del Tíndaro irracionalmente, sin elementos, como aseguró que la bula Primum Tempore no sirve para nada. No es contra la persona, no. Es simplemente los perfiles se vuelven a repetir. Y como tocas el tema Rosacruz, la masonería lo toca superficialmente. Y es otro tema que me llama la atención de quienes acusan el problema judío y como trata de dar el golpe, porque hay los elementos, porque lo están denunciando y los tienen, se quedan callados. Qué extraño, tiene apagada su visión, maestro, perdón, don Juan, su pantalla está apagada, y tiene prendido su micrófono como que está por ahí caminando. Ok, está Sí, ahí. padre. Ya. Ok, entonces, a lo que yo voy es esto. A ver, dicen algunos, o no dicen algunos, dice la Sociedad de Trento, nos tiene odio, que habla mal de todos. No, no hablamos mal de todos. Hablamos de un problema real. Y estamos hablando porque tenemos los elementos en la mano. Eso no es la iglesia. Ahora, la persona que nos escucha me va a preguntar, ¿por qué voy a creer en usted y desconfiar de mi pastor? ¿Ok? Yo le pregunto a usted, no me haga caso a mí. Simplemente, ¿qué dice el magisterio de la iglesia? ¿Qué dice el magisterio de 2000 años? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Tenemos que hacer lo que siempre ha ordenado la iglesia. Esa es la norma. Nos guste o no nos guste. Si queremos pertenecer a la iglesia. Tenemos un apartamiento que es casi general porque está tomada la iglesia. Si vemos el obispo Roa, ¿quién es el obispo Roa? Un sirviente de la sinagoga. Sí, que guarda silencio ante un obispo que vivió en una sinagoga, como es el obispo Cendejas, y que su brazo derecho, que es el padre Melo, o que estuvo con él, o que está con él, estuvo viviendo en todo el tránsito de la sinagoga, y ahí estuvo con su piso ajedrezado, igual que el del obispo Altamira, pero todos son casualidades. El obispo Pivarunas, ¿saben ustedes? Sus hermanos que aún viven, ¿qué fe tienen? ¿Saben ustedes? Me pregunto. Porque dicen, el santo obispo Pivarunas, bien, ¿sabe sus hermanos aún qué profesión religiosa tienen? ¿O no? Porque el buen juez empieza por su casa. O decirles, puedes ir a donde gustes, menos hacerme reír. ¿Sabe usted si hay reuniones entre todos los obispos en la Universidad Autónoma de Guadalajara? ¿Sabe usted que el obispo recibe millones de la judiomasonería? Ok.
¿Cuál es la solución? Si en caso que diga alguien, no, es difamación, es chisme, son mentiras, bien. ¿La solución cuál es? El obispo. Su misión no es su misión cuál es, primero que nada, custodiar el depósito de la fe. Si un sacerdote comete un escándalo, un error, el primer responsable es el obispo, porque él participa de ese pecado. El primero es el obispo. Si no lo conoce, ni se mete. ¿Ha consagrado el obispo Pigarunas? Yo creo que el que tenía la fe correcta era Monseñor Sola. Los otros tienen olores de judaísmo, como es el obispo Dávila Gándara, como es el obispo Pío Espina, y ahora pretendió consagrar al obispo Medina, al padre Medina, que estuvo mandamos un expediente, estuvo preso en la cárcel por abusar de una religiosa de cerca de 80 años, con el documento de Bélgica. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una infestación de judíos. Yo respaldo a don Juan Vázquez en esa afirmación. Yo no confío en el obispo Pigarunas. Vamos a terminar esta plática porque las computadoras aquí no entran todavía y el teléfono yo creo que dentro de poco va a fallar, pero sabemos, además, pero amados hermanos, las personas que se sienten ofendidas, agredidas, que mentimos, dialogar. Simplemente que el obispo Pigarunas afirme en un documento por escrito: yo no conozco esa organización ante Dios, que haga un juramento que nunca ha ingresado en ella, que haga su juramento antimodernista, por favor, y que no tiene relación directa con el Talmud judío, ni que ha estado en una sinagoga internamente. Igual que el obispo Dávila. Se está judaizando la tradición. Y ahora sí van a sacar la figura del romano pontífice, porque dice el principio judaico: cuando Roma sea destruida, Israel será redimida. Ocupan a aniquilar la imagen del romano pontífice, por eso están haciendo el troque de decir, solamente cuando habla es cátedra, es dogma de fe. Sí, y todo el magisterio entonces, si nada más ha ido como 20 definiciones, o sea que lo demás, tú opinas lo que tú quieras. Estás destruyendo el magisterio. Ahí tiene que hacerle caso a papá que está aquí enfrente de mí, al que tiene una fe dudosa. Entonces, en los que se dicen ultradefensores de la fe católica hoy, y que no le pones nombre y apellido, y que te quedas callado ante la mafia de la entrega de la fraternidad del Lefebvre al judaísmo mayor, yo lo pongo en componendas con el judaísmo. Amparar a viles lobos rapaces, como son los obispos que yo conozco, ¿por qué te quedas callado? ¿Qué te obliga? ¿Qué te obliga? Aquí no hay movimientos, al ahí se va. Si amas a Jesucristo, confiesa la verdad, no a medias. No sea como las ratas. Tengo mucha información que no te la puedo compartir. Si no, eso usan los ratones, los traidores. Entonces, ustedes que están en, no sé, en alguna especie de grupo o como se llame, obliguen a que el sacerdote obre por él y que no obre sesgado por un seglar. Segundo, Roma es parte de la iglesia, sí o no, que lo haga por escrito, que ya lo he hecho mucho, que lo haga por escrito, que no se escoba atrás de una computadora. Es lo que le puedo decir. Don Juan, si quiere comentar algo antes de terminar. No, ninguna cosa adicional, padre, todo bien. Que mantenga, bueno, y una cosa más. Mantenga la fe y la alegría. Sí, es aquí, nos hace mucha falta.
aunque no lo entiendo porque nunca transmito desde el teléfono, pero bueno, estamos haciendo las pininos en el teléfono. Pero una cosa más, tiene un principio Santa Teresa de Jesús. Cuando las cosas marchan más, señal. Cuando estamos haciendo el bien, ¿cuál es el bien? ¿Cuál es la norma? El fundamento de la doctrina, que se conserve la doctrina íntegra. Y hay adversidad, es buena señal. Y cuando seamos humillados, difamados, lo que sea, azotados en una sinagoga, alegrarnos. Dichosos seréis cuando os den muerte por la obra de Dios siendo inocente. Porque si el grano de trigo no muere, no dará fruto. Amados hermanos, con el teléfono. Santo, muchísimas gracias, don Juan. Una disculpa por las dificultades que tuvimos en este video y podemos seguir adelante. Y que viva Cristo Rey y que viva a Santa María de Guadalupe. Don Juan, un mensaje final que quiera dar. Ninguno, padre, muchas gracias, que todos estén bien y pues a meditar, reflexionar y hacernos responsables de nuestros actos. Padre, buenas tardes. Benedictio omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, decena super vos, hermano, sempre, amén.